El presidente Trump ha dicho algo que ha causado un revuelo increíble. He who saves his country no comete ningún delito. Ese que salva a su país no está violando ninguna ley. Este tuit del presidente Trump pues ha causado revuelo porque sencillamente se está considerando pues como un autócrata. ¿Cómo han sido estos primeros días, este primer mes, casi primer mes de gobierno de Donald Trump? ¿Realmente va camino de consolidar el llamado proyecto de la Heritage Foundation 2025? Vamos a Washington. Allí está el periodista Rafael Salido. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Pues, Miguel, un gusto como siempre. ¿Cómo se evalúa en Washington estos primeros días, este casi primer mes de Donald Trump? Bueno, la verdad es que ha sido una avalancha informativa, una avalancha de medidas y desde luego muchas sorpresas. Hay que admitir que Donald Trump en campaña hizo muchas promesas electorales que más o menos hacían prever algunos de los pasos que ha dado en este primer mes. Pero también hay que recordar que él renegó, tú lo comentabas hace un momento, de este proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que era una especie de hoja de ruta para un mandato de un presidente, en principio republicano, Ujú. claramente para Donald Trump, y aunque el entonces candidato rechazó ningún nexo ni ningún vínculo, pues efectivamente al final parece ser que está siguiendo punto por punto casi todas las ideas que recogía. Por ejemplo, la cantidad de decretos que empezó a firmar ya el primer día, mucho de eso ya estaba recogido y contemplado en el proyecto Mm. 2025. Entonces era parte, pues, ataques a la comunidad LGBTQ, a los migrantes, todo eso más o menos, aunque se podía medio sospechar, pero la verdad es que al final con Trump se está viendo que el diablo está en los detalles. Por Sí. ejemplo, con inmigración, él dijo que iba, al final, cuando se le presionó, porque al principio hablaba de deportaciones masivas y tal, pero eso tuvo mucho backlash, Mm. generó mucha controversia y él matizó y hablaba de solamente los criminales. Bueno, ahora resulta que, claro, cualquiera que haya cruzado la frontera ilegalmente, pues es un criminal para esta administración, aunque no es así, Mm. es un delito civil, no es un crimen, no es penal. Pero él lo ve así y entonces de pronto está expulsando incluso a gente que está en situación legal, no a lo mejor con permiso de residencia, pero sí en situación legal con distintos programas que varias administraciones, incluida la de Trump, hace ya 4 años, habían implementado. Entonces, yo diría que se está viviendo aquí con mucha sorpresa y también con bastante rabia, especialmente aquí en Washington, donde estamos. Claro, Washington es la sede del gobierno federal y es se entiende, la primera víctima de todo esto. Y el rol del señor Elon Musk, Rafael, ¿cómo lo ven allí en Washington? Bueno, como una intromisión completamente inconstitucional. Hay que recordar que él no tiene, por mucho que Donald Trump dice que le ha nombrado un empleado especial y tal, pero no hay papeleo que lo demuestre, no tiene, bueno, tiene security clearances previos porque su empresa colabora con temas de defensa con el gobierno, entonces él sí tiene esos temas de seguridad aprobados en principio, pero no para tener el acceso. Y luego ha creado Mm. un grupo de empleados bastante cortito, 40 personas se supone, que están revolucionando todo lo que es la administración, además de una manera que muchos tildan de poco profesional. Es decir, es cierto que pocas empresas que busquen reorganizarse, por ejemplo, van a parar completamente las operaciones a un riesgo de perder producto que se va a pasar, por ejemplo, y eso es lo que están haciendo aquí. Entonces, Ujú. además en Washington la población, hay mucha, como que uno de cada 4 empleos, depende del gobierno federal directamente, hay muchos empleados. Ujú. Estos son funcionarios a los que la administración ahora está atacando y está tildando de liberales sin ningún tipo de prueba ni nada. Contra yo lo que sé, lo que conozco del trato, generalmente es gente que lo que ha buscado es servir a su país, de un lado o de otro, han servido a distintas administraciones de Ujú. igual manera
y que lo que tenían es un compromiso, además de querer acabar su carrera profesional, de querer dedicar su vida al Estado y en principio el contrato social, se podría decir, dictaba que así podría ser si trabajas para el Estado y la sorpresa es cuando empezaba a despedir de manera indiscriminada. Además, la sensación que da es que al ser tan indiscriminado no tiene Sí, nada que ver con la eficiencia que prometía Musk, sino que parece más una cuestión de quitar de en sí. medio a cualquier empleado federal que pueda, en caso de que haya alguna medida que sea ilegal o que sea turbia, que pueda denunciar. Entonces es Hoy la gran una... noticia, Rafael, hoy la gran noticia tiene que ver con el tema del impuesto, el IRS y la intromisión directa en los archivos. ¿Qué se dice de eso, Rafael? ¿Cómo se ve por allá? Preocupa porque, entre otras cosas, el entonces expresidente Trump en campaña, ahora presidente, incluso llegó a insinuar que podría recurrir a Hacienda para ir contra sus oponentes, contra sus críticos. Ujú, Entonces hay mucha preocupación. Además, aquí hay datos que son muy, muy secretos, muy sensibles, como puede ser, por ejemplo, el número de la seguridad social que todos tenemos ujú, y que realmente si se filtra eso puede permitir que haya gente suplantando la identidad, solicitando créditos. Parece ser que están incluso teniendo acceso a los datos bancarios y a poder manipular los documentos de forma que ya no solamente podrían aprovechar para buscar algo turbio o algo sospechoso, que a lo mejor no es un crimen ni mucho menos, pero puede ser utilizado para abrir un proceso contra alguien considerado un adversario, pero también podrían limpiar las cuentas de gente ujú, que durante los últimos años, pues a lo mejor no ha rendido las cuentas como debería. Hay que recordar que perdón, que Elon Musk, aunque él diga que no tiene conflicto de intereses y que si los tuviera, pues él se apartaría, la realidad es que está atacando a una serie de agencias contra las que tenía conflictos, como el USAID, sí. que estaba revisando su gestión de los satélites de Starlink y cómo se estaba colaborando con Rusia, pues ha sido una de sus primeras víctimas. Hacienda, sabemos que Trump ha tenido muchas historias con Hacienda, entonces al Ujú, final es todo muy sospechoso, cuanto menos, y no sí. parece, aún así, eso es una de las cosas más llamativas, no parece que les preocupe ser sospechoso. Al final saben que no Claro, rinden cuentas o tienen esa sensación y sí. So what, dirían por acá. Rafael, sí. muchísimas Y bueno, gracias. Sí, continúa, por favor. ¿Qué ¿no? ibas Que a eso decir? además nos abre un poco, uno de los temas más polémicos es la posibilidad con la que tú habrías de que la administración Trump, buscando llevar al límite ese poder que pueda tener, no cumpla con las leyes, se Mm, niega a cumplir las leyes. Y hay que recordar que el Ejecutivo es el que implementa, el que hace cumplir las leyes, y si el jefe del Ejecutivo, en este caso el presidente Trump, se niega, pues se genera una crisis constitucional mm. que realmente aquí nadie sabe cómo se podría gestionar. Rafael, muchísimas gracias en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un placer. Rafael Salido, desde Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión